Hola, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Eh, pues deseo que el Señor esté bendiciendo a todos y cada uno de ustedes y agradezco pues que estén acompañándonos en este tiempo de devocional. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo de devocional en las manos del Señor. Señor eterno, te alabamos, te exaltamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tú nos perdones y nos limpies de toda maldad, Señor. Reconocemos que hemos pecado contra ti y en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo te rogamos. Por favor, Señor, perdónanos y límpianos. Agradecemos el cuidado que tienes para con nosotros y Padre Celestial, y agradecemos también las bendiciones que tú traes a nosotros, a nuestras familias, de una manera abundante a causa de nuestro Señor Jesucristo y tu Espíritu que mora en nosotros. Queremos poner este tiempo de devocional en tus manos, Padre Celestial, rogando que por la suministración de tu Espíritu y la dirección de tu palabra podamos comprender, el Señor eterno, u observar aquellas actitudes que dentro de la iglesia no funcionan y fuera de funcionar, Señor, causan daño y confusión cuando hay, Padre Celestial, pues arrogancia, Señor, y presunción en algunos dentro de la iglesia de Cristo, Señor, cuando pueden pensar que son religiosa y moralmente mucho mejor que otras personas, Señor. Y pues pedimos que en este devocional nos ayudes a observar aquellos signos que no funcionan, Señor, sino que fuera de ayudar a edificar, Señor, destruyen. Pues gracias por tu bondad y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba hace como 15 años estudiando en el seminario, hermanos, teológico, eh, una, un señalamiento o una observación que nos hacían mucho los maestros del seminario es que tuviéramos cuidado que cuando saliéramos es decir, estamos tomando clases en el seminario, estamos viendo teología y Biblia de una manera muy profunda, estamos adquiriendo conocimiento que no toda la iglesia, no toda la Grey o las iglesias locales tienen, y que tuviéramos cuidado que con ese conocimiento y con la forma en cual estamos estudiando la palabra de Dios, llegáramos nosotros a nuestras iglesias y empezar a menospreciar o a ver a nuestros hermanos a causa de su falta de conocimiento o ignorancia de las escrituras o teología, de una manera en la cual nosotros nos exaltemos y los tratemos de tal manera como menospreciarlos a causa de nuestro conocimiento y lo que hemos adquirido en cuanto a la profundidad de la palabra de Dios, porque esto causaba daño. Eh, pero también, hermanos, nos decían que tendríamos que debíamos vigilar dentro de la iglesia local que, no, que entre nosotros o observar en otros hermanos que no hubiese esas señales o esos signos de arrogancia y de presunción religiosa, precisamente porque esas actitudes destruyen a la iglesia, menguan o disminuyen el ánimo de la iglesia para crecer y las personas que se vuelven arrogantes y presumidos religiosos, hermanos, pues de alguna forma creen que ellos están por encima de los demás dentro de la iglesia y lo que hacen lo hacen para ellos y no para Dios. Eso me lleva a recordar, hermanos, un texto ahí en las Escrituras, que es el que vamos a estudiar en estos momentos, cuando el Señor Jesucristo, en el versículo 12 del texto de Mateo 23, que es el que vamos a estudiar, en Mateo 23, versículo 12, dice el Señor a sus discípulos, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Pero en el versículo 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y hoy hemos titulado así nada más esta enseñanza, hermanos, en la cátedra de Moisés. Y vamos a explicar de qué se trata, pero también lo que conlleva. Y son, de alguna manera, algunos puntos que nosotros podemos observar. Primero, hacia nosotros mismos, de que si tenemos hemos adquirido, hermanos, algún conocimiento bíblico, teológico, o si llevamos mucho tiempo en la iglesia sirviendo y tal vez tengamos algunos o hemos gozado de algunos nombramientos o títulos dentro de la iglesia, eso a nosotros no nos permite, hermanos, creer que somos mejores que los demás o pensar que nosotros ya logramos el camino de la perfección cristiana, porque esto no es agradable delante de Dios. Así que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 23. Y el texto que vamos a leer, hermanos, va a ser de los versículos 1 al 12. Mateo capítulo 23, versículos 1 al 12.
O sea, ya llegan. Entonces, dice así el texto. Entonces habló Jesús en el versículo 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí, pero nosotros no queréis que os llamen rabí porque porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. No seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo. Que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una disputa, hermanos, donde el Señor Jesucristo acusa a los escribas y a los fariseos de su arrogancia y su presunción espiritual. Ellos, en los tiempos de Jesús, hermanos, habían puesto lineamientos, normas que, de acuerdo a su interpretación de la ley de Moisés, ellos pusieron lineamientos y normas, leyes, hermanos, exagerando o poniendo más carga aún a la ley que ya había dado Moisés para los judíos de su tiempo. Y ellos aumentando las leyes o poniendo cargas o poniendo sentido a la ley que no era en su original, hermanos, el sentido original que Moisés había dado a los judíos. Ellos ponían normas que eran difíciles de sobrellevar y ni las podían llevar ellos ni las podían llevar los judíos de su tiempo. Y el Señor Jesucristo entonces les enfrenta y les muestra tanto a los discípulos como a ellos que esa no era la vida espiritual que Dios quisiera que llevaran, porque esa vida espiritual, hermanos, fuera de que los hombres llegaran a Dios, simple y sencillamente se convertían en seres vanagloriosos y entonces fuera de llevar a Dios, desviaban de la palabra de Dios. Eso sucedía con los escribas y fariseos y saduceos en los tiempos del Señor Jesucristo. Y en este texto, hermanos, el Señor Jesucristo le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuando habla de la cátedra de Moisés, hermanos, lo que quiere decir este texto es que en los tiempos del Señor Jesucristo, o aún mucho antes, siglos antes, hermanos, de que viniera el Señor, pero aún en los tiempos del Señor Jesucristo, por la forma en que estaban construidas las ciudades-estado, así se llamaban, por la forma en que estaban construidas las ciudades-estados, era en la plaza de la ciudad, dentro de la ciudad, ahí donde se hacía el mercadeo, en la entrada de la ciudad, hermanos, cuando uno entraba a las ciudades, se hacía un mercadeo y ahí en la plaza de la ciudad era el lugar de concurrencia, donde se anunciaban, hermanos, todas las noticias para la ciudad, hermanos, que venían de afuera de la ciudad o de dentro de la ciudad, y también se sentaban los sabios a hablar de las cosas, a filosofar, a hablar de teología, a hablar de la Biblia, hermanos, y también, hermanos, se hacían los negocios, ahí en las puertas de las ciudades, ahí se hacían los negocios, había mercaderes, y es ahí donde se anunciaba la palabra de Dios, es ahí donde ya se hacían los negocios, es ahí donde se sentaba la gente a hablar de filosofía, de teología, y entonces los fariseos, los saduceos y los escribas amaban llegar a esos lugares para que la gente los viera. Y cuando hablaban en aquellos momentos de la palabra de Dios, de la Torá, de los escritos de Moisés, hermanos, a eso se le llamaba cátedra, en la cátedra de Moisés. Ustedes han escuchado últimamente, hermanos, que hay, por ejemplo, en las universidades, se dice, hemos escuchado o venimos de escuchar un maestro el cual da cátedra en la universidad, ¿no? Ahí da cátedra en el Politécnico, ahí da cátedra en el Tecnológico, ¿no? Entonces, ¿por qué daba cátedra? Porque era una persona docta en su materia, tenía mucho conocimiento, experiencia, adoctrinamiento e investigación, y entonces eran los que daban cátedra, eran catedráticos. Lo que pasaba con los fariseos, saduceos y escribas es que eran catedráticos, hermanos, de la palabra de Dios, pero en el caso de la Torá de Moisés, pero ellos, ya les dije, por un corazón distorsionado, ponían leyes
ni ellos mismos ni los otros judíos podían llevar. Y eso se llamaba la cátedra de Moisés, a eso se refería. Entonces, ellos les dice, en la cátedra de Moisés se sientan, así que todo lo que ellos les digan, guárdenlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Aquí, hermanos, del texto que estamos estudiando, vamos a ver algunos signos para detectar que primero nosotros y luego hermanos en la iglesia no estemos con una actitud farisaica, hermanos, como los escribas, donde nos creemos los más doctos e inteligentes y sabios en la iglesia, y incluso también añadiendo nuestros títulos en la iglesia, nos haga pensar, o cuando llegamos a tener en el pasado títulos en la iglesia, nos haga pensar que nosotros somos mejor y tenemos mejor posición delante de Dios más que los demás. Entonces, hermanos, vamos a identificar algunos signos en los cuales nosotros debemos observar que pareciera que nos estamos sentando en la cátedra de Moisés, ¿no? Primer signo, hermanos, es que hay que cuidar que no seamos arrogantes y presumidos religiosos. La arrogancia, hermanos, nos lleva a pensar que los demás no nos merecen, que somos mejor que los demás. Y cuando somos presumidos religiosos, hermanos, es porque nosotros pensamos que por nuestro caminar cristiano, así como los fariseos y saduceos en su caminar en la ley judía, nosotros en nuestro caminar cristiano, por la experiencia, por el conocimiento, las cosas que hemos hecho en la iglesia, la forma en que hemos servido al Señor y a la iglesia, hermanos, durante nuestro tiempo, eso nos da, hermanos, tal vez una posición privilegiada dentro de la iglesia. Y eso, hermanos, simple y sencillamente es arrogancia, hermanos, espiritual, y somos unos presumidos religiosos cuando pensamos que por nuestro tiempo en la iglesia, por nuestro conocimiento teológico, por los cargos que hemos tenido en la iglesia, entonces nosotros tenemos lugares privilegiados por encima de los demás, ¿verdad? Y eso debemos cuidarlo. No vemos aquí en las Escrituras cuántos detalles podrían haber hecho los saduceos, los escribas y los fariseos, hermanos, en cuanto a su arrogancia espiritual, pero de que ellos creían, hermanos, que por sus obras ellos ganaban el favor de Dios o la salvación, hermanos, eso es lo que ellos creían. Y lo mismo en la iglesia se puede creer lo mismo. Nosotros, hermanos, debemos evitar ese tipo de actitudes, siendo arrogantes y presumidos, y presumir, hermanos, nuestro caminar espiritual, nuestra forma de ser religiosos. Hay que tener cuidado porque nos comenzamos a dar concesiones. Hermanos, allá en los tiempos del Señor, los fariseos se daban concesiones donde, puesto que ellos sí conocían la ley, y como ellos eran los que cambiaban la ley, y como ellos eran los que tenían, según su concepto, una mejor vida espiritual, ellos ponían cargas a la gente y ellos se daban concesiones para no cumplir, hermanos, las leyes que ellos mismos ponían. Nosotros aquí, hermanos, tenemos que tener cuidado de no estar comportándonos de esta manera. Cuando nosotros caemos en arrogancia espiritual y nos volvemos unos presumidos religiosos, hermanos, podemos pensar que nosotros tenemos prerrogativas, hermanos, beneficios, privilegios por encima de los demás hermanos, ¿no? Yo se los puedo decir así abiertamente. A mí me llama mucho la atención o me entristece mucho que cuando ya hemos caminado en el Señor, servido en la iglesia, cuando incluso hemos tenido cargos dentro de la iglesia, hermanos, y cargos importantes, debido a esto creemos que nosotros tenemos privilegios que los otros no cuentan, y entre esos privilegios es el llegar tarde, no atender los llamados en la iglesia y tipo de cosas así que a mí me hacen ver más de una vida espiritual en el Señor, que ya cayeron en arrogancia y que creen que por lo que hicieron o lo que están haciendo o su conocimiento, hermano, su experiencia dentro de la iglesia, pues se pueden dar concesiones por encima de los demás y no dándose cuenta que están causando tropiezo. Dice el texto, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que se os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces un siguiente signo, hermanos, de observar que no estemos como esos escribas y fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés, un segundo signo, además de observar que no seamos arrogantes y presumidos religiosos, es que ellos, hermanos, deben ser escuchados pero no imitados en su conducta.
tal vez por su caminar cristiano, por su experiencia cristiana, por la manera en que han servido en la iglesia, por la profundidad del conocimiento de las Escrituras, pueden enseñarnos mucho, pero a veces, hermanos, no son las personas idóneas para observar y seguir su ejemplo. Es algo que está diciendo aquí el texto. Eso era lo que hacían los fariseos, lo que yo les comentaba. Los fariseos, escribas y saduceos se daban concesiones, hermanos, porque como ellos eran los de la ley, ellos eran los de la experiencia, ellos eran los que estaban aparentemente cerca de Dios, se daban concesiones para hacer lo que ellos quisieran, hermanos, y no era lo que Dios quería. Así que el Señor Jesucristo señaló, están enseñando, hagan lo que ellos les enseñan, pero no copien, no imiten su ejemplo, no imiten su conducta. Es cuando nosotros vemos ese tipo de personas, vamos, dice la palabra también en Tesalonicenses, escudriñarlo todo y recibir lo bueno vamos a observar lo bueno que nos enseñan, pero no necesariamente tendrían que ser, hermanos, nuestro objetivo a seguir para caminar en el Señor, puesto que si la arrogancia y la presunción religiosa permanece en ellos, hermanos, pues no es algo que debiéramos seguir. Es algo que sucede en todas las iglesias, ¿eh? Es algo que sucede en toda grey, en toda iglesia local llega a suceder eso y se llegan a tocar estos puntos y este tipo de enseñanzas, hermanos, precisamente para que nos evitemos ese tipo de situaciones. Primero tú y yo debemos analizar que no seamos como esos arrogantes y presumidos espirituales, como si nos sentáramos ahí en la cátedra de Moisés, por lo cual nuestra conducta, hermanos, dice todo lo contrario a lo que queremos enseñar en testimonio, ¿verdad? Entonces, en nuestra conducta y testimonio habla de todo lo contrario a lo que nosotros enseñamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos que estamos caminando de una manera similar a estos fariseos y saduceos, hermanos, la gente puede escuchar nuestra enseñanza, pero la gente no debe imitar nuestra conducta y testimonio porque es malo. No es la manera de seguir al Señor, pero si nosotros enfrentamos o vemos algunos hermanos que traen esa conducta o arrogancia o presunción espiritual, hermanos, tal vez tengan algo bueno que enseñarnos por su conocimiento y experiencia cristiana, pero tal vez su vida no sea la idónea para darnos ejemplo, no es alguien que debamos seguir. Debemos seguir a alguien que sea congruente en su vida, hermanos, tanto con lo que vive, con lo que enseña y con lo que dice, ¿no, hermanos? Entonces no deben ser escuchados, pero no debemos imitar su conducta. El apóstol Pablo dice en otros momentos, dice, imitan mi conducta y hay que imitar su fe. Tanto la fe como la conducta deben ser congruentes, hermanos. La fe y la conducta deben ser congruentes. Eso me lleva, por ejemplo, aquí en Mateo 15, versículos 3 al 9, Mateo 15, 3 al 9, el Señor dice, respondiendo les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a tu padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías. Entonces, hermanos, era un ejemplo, hermanos, que el Señor Jesucristo les daba a los fariseos. Les decía, en la Biblia dice que los padres ya cuando son adultos, ya en edad avanzada, los hijos tienen que honrarlos, es decir, les tienen que sostener. Y eso dice la ley. Pero ustedes, fariseos y escribas, están enseñando que si tú estás trabajando y del fruto de tu trabajo dices, no, es que esto primero se lo tengo que dar como ofrenda al Señor, por eso ya no te voy a dar apoyo a sostener papá, mamá. Eso, hermanos, es quebrantar, hermanos, la ley es tergiversar o desviar el sentido original de la palabra de Dios, que era honrar a los padres y sostenerlos cuando ellos ya no están en edad de trabajar. Entonces, ese es un ejemplo que el Señor Jesucristo los daba, ¿verdad? Entonces, mientras enseñaban los fariseos y saduceos que se debía ofrendar y que también se debía apoyar a los papás, ¿verdad? Tergiversando la ley, ellos comenzaban a dejar de apoyar a sus propios padres. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, esto va para Dios y lo demás se queda para mí. Entonces, debíamos escuchar, según el Señor Jesucristo, escuchen lo que les enseñan, pero no imiten lo que están haciendo, porque no está bien delante de Dios. Otro punto en lo cual, hermanos, nosotros podemos observar que nosotros u otros hermanos dentro de la iglesia no caigamos en esto, es que
los que se sientan en la cátedra de Moisés exageran y hacen resaltar sus supuestos actos de piedad. Lo exageran, lo hacen resaltar, que véanme, yo estoy aquí, véanme quién soy yo, hermanos. Entonces, por ejemplo, en el versículo 5 y 7 de Mateo 23 dice el texto: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las escenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Fíjense, lo que hacían los fariseos y los saduceos, hermanos, que era ensanchar sus filacterias, eran unas cajitas, donde dentro de las cajitas, hermanos, venían rollos de la ley. Se hablaba de Deuteronomio, los 4 rollos: Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, venían en esas cajitas que les llamaban filacterías, hermanos, venían así enrolladitos. Entonces, para que la gente viera que ellas eran grandes religiosos, los hacían más grandes, hermanos, unas cajotas a comparación de los otros judíos, para que la gente dijera: oh, mira, ese hombre, esa mujer, trae la ley en su pecho y son bien religiosos. Eso era ensanchar su filactería, es decir, quería que todo mundo vieran que ellos eran hombres religiosos. Y luego dice también que extienden los flecos de sus mantos. Los judíos, hermanos, los judíos usan algo que se llama talid, es como para nosotros un rebozo con 4 puntas, hermanos, y para nosotros es como un rebozo, ellos era un talid, así se le llama, y en cada esquina del talid, hermanos, tenía también 4 borlas en las esquinas de los talid. Entonces eran unas borlitas, unas trencitas que venían en las esquinas de los talid, hermanos, y esas esquinas borlitas se les llaman hasta el día de hoy tzitzis. Entonces eran 4 tzitzis en cada, es decir, las 4 esquinas del zarape, hermanos, eran 4 tzitzis, pero eran más o menos de una cuarta de mano, ¿no? Bueno, lo que hacían los fariseos es que esos tzitzis fueran como de doble, ¿no? Como 2/4, hermanos, para que todo el mundo dijera: ay, mira, ahí viene este gran religioso, sus tzitzis o sus borlas, o sus flecos de sus mantos son más largos porque son más espirituales. Fíjense, el Señor Jesucristo decía: miren, exageran tanto hasta su vestir que quieren que toda la gente vea que ustedes son unos grandes religiosos acercados a Dios. Pero les gustaba, dice, tomar el primer lugar en los banquetes. Les gustaba que toda la gente los viera. Les gustaba que toda la gente les reconociera. Eso sucedía con los fariseos y saduceos del tiempo del Señor. Bueno, en la iglesia, hermanos, puede haber hermanos o hermanas que pueden hacerse pasar y pueden ellos dar una impresión, hermanos, una apariencia de piedad, que son muy religiosos, que son muy acercados a Dios, y de alguna manera hasta pueden exagerar no solamente su vestimenta, sino también pueden exagerar su forma de su conducta, hermanos. Pero la verdad, hermanos, es que están fuera, están muy lejos de estar en comunión con el Señor, porque lo único que quieren es reconocimiento del hombre, que sean exaltados. Esas personas, hermanos, cuando se trata de servir en la iglesia, cuando se trata de venir a trabajar a la iglesia, cuando se trata de venir, hermanos, a hacer, como le llamamos en México, talacha en la iglesia, hacer trabajo en la iglesia, esas personas, cuando se trata de apoyar, son los primeros, son los últimos que llegan, son los primeros que se van y son los primeros que se quejan de lo que están haciendo en la iglesia, el pastor y todos los que están trabajando. Son los últimos en llegar, son los primeros en irse, son los que no ayudan y son los primeros que se quejan y señalan lo que se está haciendo en la iglesia, ¿sí? Entonces, es eso, hermanos, pero dan una vida aparente de piedad. Y algunas personas o algunas familias, hermanos, quieren pasar al frente de la iglesia, hermanos, o se hacen pasar al frente de la iglesia como si fueran la mejor familia, como si fueran la familia perfecta, hermanos, como para que ellos son el epítome, ellos son el mejor ejemplo del caminar cristiano, hermanos. Aguas. Cuando nosotros estamos haciendo esto, hermanos, si nosotros estamos haciendo esto, estamos haciendo resaltar nuestros caminar en la iglesia, nuestro servicio, nuestra vida espiritual, y la queremos exagerar y hacer ver que nosotros somos el ejemplo vivo de la piedad, hermanos, aguas. Porque otra vez regresamos al primer punto. Hay arrogancia espiritual y somos unos presumidos religiosos. Es así como los fariseos, es muy buen visto, hermanos, es la gente que cae en esas situaciones. Ya les dije, es evidente en la iglesia, son los que menos quieren trabajar y son los que más quieren exigir al pastor y a la iglesia. Eso es algo interesante, ¿no? Entonces esto no es algo que realmente agrade, a Dios, hermanos. Entonces debemos cambiar de actitud. Este tipo de cosas no
no sirven, no agradan ni tampoco ayudan a edificar dentro de la iglesia de Cristo. Todos tenemos que ser humildes, todos tenemos que trabajar, amados hermanos. Y lo que sucedía también con los saduceos y los fariseos, amaban, hermanos, amaban las posiciones dentro de la iglesia. Entonces, fíjense, vamos, 3 puntos. Son arrogantes y presumidos religiosos. Esas personas se les debe escuchar, pero no imitar su conducta ni su testimonio. Exageran, hermanos, y hacen resaltar su vida espiritual, su aparente vida piadosa. Pero un cuarto punto, hermanos, que podemos observar es que aman ostentar títulos y posiciones importantes. Fíjense, versículo 8 y 10 de Mateo 23 dice: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, dice el texto, el Cristo. Aquí lo que está diciendo el Señor, hermanos, a los discípulos es: ustedes no deben buscar los primeros lugares, ustedes no deben buscar los títulos más honorosos dentro de la iglesia, ustedes no deben buscar ser de las familias más importantes y renombre dentro de la iglesia, porque no es a lo que fueron llamados, ¿no? Y a los fariseos y saduceos se les decía, pues por supuesto, por su posición religiosa allá en el pueblo de Israel, hermanos, pero aquí en la iglesia se nos dice precisamente porque hay personas dentro de la iglesia, hermanos, que muchas veces con su actitud farisaica, hermanos, hay personas dentro de la iglesia, hermanos, que si ellos no tienen un cargo importante dentro de la iglesia, ellos sienten que no están sirviendo, No les des un cargo para hacer el aseo, no les diga que se apunten de ujieres, no les digan que se pongan a hacer talacha dentro de la iglesia, no les pidas hacer otro tipo de trabajo en la iglesia, como ir a buscar personas para que conozcan de Cristo, como hay mucho trabajo que hay en la iglesia, no les pidas eso. Pídeles que tomen el cargo y la responsabilidad de alguien para que tengan un título, para que tengan una responsabilidad y sean vistos de los demás. No les pidas, por favor, a esas personas que hagan trabajo que tengan que hacer los demás obreros. A ellos dales el título de gerencia. Eso es lo que quieren, hermanos. Y es lo que sucedía con los fariseos y saduceos del tiempo del Señor. Aman ostentar títulos y posiciones importantes, hermanos. Esto no es agradable delante de Dios. Si en el concepto si en mi concepto o en el concepto de algún hermano o hermana o familia de la iglesia, para ellos es servir en la iglesia, es solamente tener responsabilidades, cargos o títulos importantes, hermanos, hay una arrogancia, hay una presunción religiosa y espiritual en ellos, y no es la forma de servir al Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo, ahorita vamos a ver unos textos, el Señor Jesucristo, amados hermanos, sirvió de tal manera que hasta se humilló hacia sus discípulos, hermanos, lavándoles los pies, inclinándose a ellos, hermanos, y Él les dijo: yo, el Maestro, vengo a servir y no a ser servido. Yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos, ¿no? Entonces, eso no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere que nosotros pensemos o estemos nada más en la iglesia buscando tener solamente cargos importantes, títulos sobresalientes, hermanos, y lo demás que lo hagan los otros obreros, ¿no? Había ahí, por ahí bromeaba un maestro allá en el seminario, que hace 15 años donde estudié, a veces un maestro bromeaba y decía que había hermanos así como diciendo: no, la talacha de la iglesia y las cosas sucias que lo hagan los demás, porque yo para eso estudié en el seminario. Uy, hermanos, qué arrogancia, ¿no? Y así muchos en la iglesia es el trabajo que lo hagan los demás, los obreros de la iglesia, porque para esto yo soy quien soy, yo para eso tengo un título dentro de la iglesia. Hermano, hermana, si tú crees o dices que vas a servir a la iglesia solo cuando te den un cargo, un título, una responsabilidad, creo que está cerrando el camino y es momento de corregir, porque eso no le agrada al Señor. Les voy a dar algunos textos para avanzar. Lucas 11, vamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 11, del versículo 42 al 46. Lucas 11, 42 al 46, dice el texto:
Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y a los hombres que andan encima lo saben. Entonces, estaba hablando de una hipocresía espiritual ahí el Señor Jesucristo. Hermanos, esto no es agradable delante del Señor. Entonces yo les decía, estas personas, además de exagerar y hacer mirar a todos que ellos trabajan y que son la mejor persona o la mejor familia o la familia ejemplar o la persona ejemplar dentro de la iglesia, aman ostentar títulos y posiciones. El apóstol Pablo en esa situación, en la iglesia de Corinto, hermanos, se encontraba con una situación similar y entonces el apóstol Pablo se ve obligado a hacer lo que conocemos como la primera carta de Corintios nosotros, hermanos, y el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 3 del 4 al 9 comienza a decirles así, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pedro y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿O qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, dice la Escritura, lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, Pablo corrige esta situación y dice, nada de que, pues es que es como esas personas tuvieron la tendencia de adorarse, de exaltarse a sí mismos, de ponerse como el mejor ejemplo dentro de la iglesia, se vendieron como el mejor hermano, la mejor hermana y la mejor familia dentro de la iglesia. Yo quiero pertenecer a ese grupo. No, hermanos, eso no es agradable. Querer ostentar esto, ni siquiera el Señor Jesucristo lo quiso hacer. Nosotros, como último punto, hermanos, al contrario a lo que hacen esas personas, y cuando digo al contrario es cuando hay arrogancia y presunción espiritual, nosotros debemos, como ya habíamos dicho, seguir lo que nos dicen, pero no su propio ejemplo y conducta porque son malos. Cuando vemos que exageran y hacen resaltar sus supuestos actos piadosos, su vida espiritual, y nos damos cuenta que lo único que hacen es, o lo que observamos es que aman y sustentan y buscan sustentar posiciones importantes en la iglesia porque los demás simplemente son obreros. Al contrario de esto, hermanos, tú y yo, si estamos en esto, nosotros, hermanos, debemos buscar las virtudes de humildad, servicio y bondad que deben estar en nosotros, las cuales mostró el Señor Jesucristo. Eso es en nosotros. Si lo vemos en otras personas, hermanos, nosotros debemos animar, orar y exhortar y confrontar a nuestros hermanos para que, al contrario de su actitud vanagloriosa, arrogante y presunción espiritual, hermanos, muestren virtudes, la humildad, el servicio y la bondad que deben caracterizar a cada siervo del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo en el versículo 12 de Mateo 23, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay que humillarnos en vez de enaltecernos. Cuando hay arrogancia espiritual, eso no es servir al Señor, hermanos. Entonces, también, hermanos, nosotros debemos mostrar esto. Vamos a Marcos, por último texto, vamos a Marcos, capítulo 10. Y vamos a observar cómo el Señor Jesucristo responde a esto. Marcos 10, versículos 42 al 45, dice el texto en Marcos 10, 42 al 45, dice: Mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no es así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Un gran ejemplo, una gran enseñanza que mostró el Señor Jesucristo, en contrario o en contrarrestando la actitud de esas arrogantes y presumidos espirituales que espero que no seamos tú y yo, sino que al contrario, estemos caminando como el Señor quiere que caminemos, con esas virtudes de humildad, servicio y bondad, que es lo que vino a mostrar el Señor Jesucristo. El Rey de Reyes y el Maestro vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. Terminamos por una oración. Padre, pues gracias por este tiempo, este devocional, Señor, donde, Padre Celestial, muchas veces hemos caído así en la iglesia, y quieres hablar a nuestro corazón, donde no es la manera en que has llamado a servir. Esto no es servirte a ti, Señor, y que tú quieres que se reflexione para que tu iglesia crezca, se fortalezca, sobre todo en amor,
bondad, servicio y mansedumbre, porque tú eres manso y humilde de corazón. Así también tenemos que mostrarlo nosotros dentro de la iglesia y en la forma, en la manera en que servimos, Señor. Pues gracias, Señor, y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues esto ha sido todo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el fin de semana y hasta pronto.